que vamos a comenzar. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde a este conversatorio sobre el arte de la forja. Espero que las personas que están conectadas hayan revisado la exposición virtual. Y bueno, saludamos en esta tarde a Alfredo Fernández, escultor chileno, Minimal Art. Vamos a conversar con él sobre la técnica de la forja. También nos acompaña Fernando Dimas y Mario Rojas de Bruckmann, y ellos nos van a contar algo muy, muy particular y una sorpresa para nosotros, así que queremos compartir con ustedes como primicia. ¿Ya? Bueno. Para contextualizar un poco las piezas que tenemos del museo en forja, esta es la entrada del museo. Aquí ustedes a los costados pueden ver dos rejas de las que nosotros seleccionamos para la exposición. Estas piezas son alrededor de 12 que tenemos en el museo, sin embargo para la exposición seleccionamos 11. La mayoría son rejas. Tenemos dos objetos que en un ratito se los voy a mostrar. Principalmente estas rejas son de origen español, coloniales del siglo XVIII, y fueron adquiridas en la dirección de don Ramón Izaguirre, y también alrededor de 5 fueron del legado del presbítero García Huidó. Esta es la sala de carruajes donde está la mayoría de las rejas, así que los invitamos a que visiten el museo porque ya abrimos. Así que pueden ver, estas son las más grandes, miden alrededor de entre 50 centímetros y 2 metros de altura. Son muy pesadas, así que han estado hoy exhibidas por mucho tiempo. Estas son algunas de las piezas, como les comentaba, acá al costado, estas dos pequeñitas que ven acá. Nosotros creemos que fueron rejas de respiraderos de las casas antiguas, coloniales, por su tamaño, porque son las más pequeñas que nosotros tenemos. Bueno, en los diseños podemos ver diseño arabesco, si se fijan, tenemos remaches, que son estas cositas que están acá, y también, bueno, diseños fitomorfos de flores y hojas. Y bueno, este es el candelabro que les había comentado, que está en la Sala República, junto con esta hermosa farol. Tenemos dos faroles, sin embargo seleccionamos uno, que pueden ver aquí al costado, como especie de espiga que se ve ahí. Y bueno, vamos a darle el paso a Alfredo para que nos cuente un poco sobre su experiencia como escultor. Él, además de ser escultor, hace grabado y ha participado en varias exposiciones, además de trabajar en restauración de forja. Así que por favor, Alfredo, te doy la bienvenida. Gracias. Te doy la palabra también. Uy, primero, muy agradecido de la invitación. Es un tremendo honor. Y hablar de forja, de un material tan increíble como pucha, es casi eterno. La forja en sí, voy a partir hablando obviedades. Históricamente, es tan, pucha, desde que casi desde que el hombre encontró el fuego, descubrió minerales, restos de materiales minerales en las fogatas, empezaron a darse cuenta que eran maleables y se podían forjar y se podían hacer objetos, y de a poco, a partir de los años y de la necesidad humana y la creatividad humana, empezaron a transformarse en utensilios de uso. De ahí entró la arquitectura y el arte, y empezaron a transformarse en defensas, rejas, casas, herramientas. La forja ha estado presente en nuestra sociedad siempre, siempre. Como objeto de culto, esta era una reja, una protección que fue rescatada lamentablemente de un colegio en Melipilla que se demolió, jesuita, era hermoso, en adobe, y se rescataron estas rejas y como que se las dividieron, y ahí me tocó esta cruz restaurarla y darle como dignidad porque estaba tirada en un patio. Y para variar no había archivo de nada, de quién la hizo. Más o menos la daté como en el primer cuarto del siglo XX por la técnica, porque hay piezas que son de fierro fundido y el resto forjado.
pero ya era medio industrial, no son tan antiguas como las que tiene el museo, que son forjadas desde lingotes. En la época de la colonia no existía la platina o el metal como lo conocemos ahora, o las piezas en secciones calibradas, sino que llegaban en barco por lingotes, tochos, que eran forjados hasta llegar a la forma que tú necesitabas. Por eso las rejas tienen tanto martillazo, tienen tanta textura. No era para dejarlas más bonitas, era porque alisarlas ya era una locura. Entonces quedaba la huella del martillo y al final tú las ves y parecen que estuvieran modeladas casi como con las manos, así, porque se les ve la peña del martillo marcada. Y es un oficio que más encima, con la revolución industrial, se potenció más aún. En la cultura chilena, en los fundos, de hecho lo conversaba con Carolina, existía una casa que era la llavería donde estaba la fragua, y de ahí se arreglaba todo, se arreglaban las palas, se calzaban, no existía el home center, entonces no tenía dónde comprar herramientas, así que las herramientas duraban de generación a generación. Las hachas se calzaban y se hacían, los asadones, las piezas de herrería, los caballos cerraban, todo el material se hacía. Y lamentablemente con la modernidad se ha ido perdiendo. Y para qué decir el oficio de la cantería, el trabajo en piedra se ha minimizado. Y en la arquitectura moderna no está. No sé si ustedes son arquitectos, parece, y cachan de que ya casi no se ocupa la forja. De hecho, a mí me pasó hace unos poco antes de la pandemia, habían pedido un presupuesto desde La Moneda sobre un restauro de piso en piedra, y ya no hay canteros que trabajen la piedra, por ejemplo, en labranza manual, solo es máquina. Solo son máquinas cortando piedra, ya no hay. Ahí se me partió el corazón. Yo viví entre oficios donde tuve la suerte. Yo no soy hijo de artesano. Fue una cosa personal, una suerte en la vida. Y encontrarte con que en Santiago, creo que en Buin viene quedando un espacio donde se hace forja española. Y los demás, aquí don Germán acaba de dar la noticia que hace 3 años falleció don Pedro Prado, que yo no sabía, yo pensé que todavía estaba vivo. Y te das cuenta de que el oficio está desapareciendo. Me toca viajar al sur varias veces en el año, y siempre voy recorriendo pueblitos y ya casi no hay herreros, casi ya. Entonces como que urge que se rescate esos oficios maravillosos. Tienen que rescatarse. Básicamente, por último, por un espíritu de conservación. Ya no tenemos técnicos que te puedan identificar una forja, o por último, prender una fragua y arreglar algo o reproducir algo. No hay, quedan muy pocos. No sé cuál ha sido la experiencia de Bruckmann al respecto, como en el área de la conservación, pero es complejo, ya no hay. A mí una parte que he descubierto que me apasiona es enseñar el oficio, y me ha tocado enseñar en cursos en una fundación que es de un profesor que yo tuve, Félix Maruenda, que al fallecer su familia transformó el taller en una fundación, en un museo, y hasta antes de la pandemia se hacían 2 veces al año cursos para niños de colegio. Y fue impresionante la recepción, fue impresionante, fue muy. De hecho hay unas fotitos que dan vuelta por ahí, que estoy con personas de diferentes edades, desde 12 a todas las edades. Y realmente creo que se debiese no solamente empezar a buscar. Yo sé que hay artesanos, yo sé que hay personas que saben el oficio, pero no lo están ejerciendo, porque no hay campo, no hay aplicación. Y además que como oficio es carísimo. Entonces, dentro de me imagino que de los presupuestos actuales no cabe.
Entonces, lo único que queda tal vez es verlo de una forma patrimonial o educativa y meterlo dentro de centros culturales, talleres, y no es tan difícil. No es tan difícil. Necesitáis un bloque de fierro con un par de martillos y ya empezáis a sembrar la necesidad de hacer forjas. ¿Sí? Es un oficio exquisito. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado estar cerca de una fragua cuando se está trabajando. No. Yo en la Uy, universidad, en el taller de fundición, cuando iba a ver a algún amigo que hacía fundición, pero conversando con las personas que están actualmente me contaron que ya no hay taller de fundición en la universidad. o sea, a mí Entonces, hay un... súper y eso va por el otro triste. lado, claro, es una locura. A mí por el lado del arte también me pasa de que con el conceptualismo, que lo respeto profundamente, y la optimización de los tiempos académicos y este tema de irse cada vez más en la profundidad del concepto, más que de la materia, los talleres de oficio dentro de las universidades de arte se han ido perdiendo. Y como yo me crié en talleres, es raro, o sea, eh, eh, y siempre digo que fue suerte en mi adolescencia conocer a Nemesio Antunes y que me becaran un taller que para mí era increíble, que metieran una planchita de cobre en ácido y empezaban a sacar copias en base a una morsura, medían los tiempos, otros trabajaban con punta seca y buriles. Yo me apasioné con la xilografía, el grabado en madera. Y después llegó este cuento de la forja también de manera muy de suerte, pero de la mano con una técnica que se llama cantería, trabajo en piedra. Entonces, como que en como menos de 10 años de mi adolescencia, mi vida, me encontré con estos oficios muy bellos. Pero al poco tiempo empecé a dar cuenta que los talleres se cerraban, que en la Universidad de Chile los talleres de forja se empezaban a cerrar. Solo creo que queda el de fundición, y no sé en qué condiciones están. En la Universidad Católica no sé si están funcionando los talleres. En las nuevas universidades no sé si tienen talleres de oficio. Creo que la ARSI los tenía, pero no sé si al final los seguiría teniendo. Y las demás universidades no sé. La Finisterra, que es una universidad que yo he estado más cercana con ella, hasta el día de hoy tienen taller de escultura, pero el fragua ya no se prende. Solamente se hace trabajo de soldadura. Y es una técnica entretenidísima, o sea, realmente, y, y una de mis profesores era mujer, es una tremenda forjadora, o sea, Jessica Torres, escultora, pesca un fierro y hace lo que quiere. No tiene que ver con tamaño ni con fuerza, es pura técnica, es precioso, es precioso. Depende una vez que ya conoces la temperatura y cómo controlar la temperatura en las aguas, mueves el fierro como si fuera arcilla. Es apasionante, o sea, realmente es muy entretenido. Y eso de que te podéis quemar, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo cuando hago clases, que si piensas que te va a cortar cuando estás cocinando, si es lo mismo, estás trabajando con un cuchillo afilado, exactamente igual, los riesgos hay que tenerlos parametrizados y te sigue el protocolo y todo se puede hacer. Ojalá que los museos, que en este minuto se están transformando para mí en espacios más abiertos, más pluralistas, creo, siento, se puedan crear micro talleres de repente con estos oficios, la cantería, la forja, la forja se aplicaba al tema carruajes para hacer toda la herrería, los resortes, los flejes, la empaquetadura, las ruedas, el gallo que hacía las ruedas era un maestro. Ya no, en Chile yo creo que deben quedar 2, 3 personas que sean capaces de poner la llanta en una rueda, si es que herreros quedan más porque es algo que todavía se necesita, que herren caballo. Las puertas, se apagó. No, aquí. Las Quería puertas,
las puertas maravillosas que se hacían con quicios ensamblados. Hay una técnica que es un barril en torno a un fierro cuadrado que es eterno. Me tocó restaurar hace 2 años y medio atrás, en la sede del Consejo de Monumentos Nacionales, la Casa Gárgola, que es una casa preciosa que está en Vicuña Maquena, con Viña del Mar, creo que se llama la calle. La puerta en sí debe haber pesado unos 250 kilos, y una puerta chiquitita, de acceso peatonal. Y se había caído básicamente por un trabajo que hicieron en el muro de al lado. La puerta no se cayó por desgaste, se cayó por una intervención que hicieron en el muro, que se dio. El arquitecto que hizo la casa y diseñó la puerta se llamaba Eduardo Costabal, un tremendo arquitecto. Y es entretenidísimo ver también el lenguaje oculto en la forja, porque hay mucho diseño de los arquitectos, mucha, ¿cómo es que llamaban algunos? Mucha alquimia escrita entre medio, muy, muy entretenido. Es un mundo muy bello. Hay lenguaje masónico. Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, mira, quería que vieras estas imágenes en el fondo y nos contaras un poquito a partir de la técnica, porque dentro de lo que yo leí había una técnica que se llama a la calda, que se supone que es cuando se une el hierro caliente. Entonces yo aquí en realidad tal vez supongo que lo puedo ver abajo, en estas como espigas que es en la base del candelabro, si tú te fijas ahí. Sí. Todo eso se hacía en caliente, todo ese diseño. Todo está hecho en caliente. Y estas abrazaderas que se ven, de hecho se llaman abrazaderas, claro, están puestas en calor. Las fraguas para hacer estos objetos eran unas mesas grandísimas donde se colocaba mucho carbón, que no era coque, era carbón vegetal. De hecho sube mucho más rápido la temperatura, se gasta más, pero existe. Y aquí hay técnica como de torneado que tiene la barra también. No, el virado en caliente. Virado. El virado en caliente, eso se hace con grifa. Grifa es como un elemento, como una llave, como una pieza que tiene la misma sección del metal, se traba y se gira con ambas manos. Oye, qué ganas de haber prendido la fragua y haberles mostrado cómo se hace, pero es realmente apasionante. Y por lo que estoy viendo, aquí no hay calda, aquí lo que hay es remachado en caliente, repujado, que son las bases del candelabro, de las velas, de los pabilos, repujado en plancha metálica, en latón, en lata, arriba. Exactamente, y se corta con cinceles, todo a mano, y se va limando y lijando. Todo eso está hecho a mano, mezclando repujado en frío, calor y remachado en caliente. No, y se fijan que no es perfecto, y de hecho puede ser que no es perfecto, porque trabajaban para llegar a esa delgadez de fierro, forjaban lingotes que pesaban 200 kilos. Entonces, imagínate, llegaban, ya eso de por sí tiene una soltura muy bella, muy bella, muy bella. De hecho, a medida que va pasando el tiempo, se ordena un poco más porque los materiales, sobre todo después de la revolución industrial, ya los podías encontrar. Entonces, pero no, está preciosa esta reja. La flor de trébol que está abajo, también eso de estampado, Claro, y acá en estas partes, en los costados, en el marco, por detrás hay clavos. Algunas rejas aún mantienen estos clavos, que si se fijan en la segunda parte, arriba, se ve como que sobresale un clavo, en este remache, no sé cómo se llaman estos círculos. Sí, remache. En esos remaches de ahí salen clavos. Entonces acá tenemos 2, 4, hay como 12 clavos en esta reja que es pequeñita. Aún quedan algunos. Lo que dice que estuvo empotrada en un marco de madera. Ya. No de concreto. Mira, porque cuando están empotradas en piedra, por eso digo que la cantería y la forja van súper unidas. El cantero dejaba unos agujeros en la piedra donde el forjador tenía una espiga abierta en dos. Tú dejabas caer, estas rejas son un poquito flexibles aún, entonces las metían
y dejaban caer plomo derretido en las espigas entre la piedra en el hoyito, y ahí quedaban eternas. El plomo no se oxida, no hay una reacción química entre los dos metales, y es la forma como fijaban las rejas y las protecciones contra la piedra. Esa, si tiene clavos, tiene que haber estado contra madera. Perfecto. Mira, qué bien. Bueno, te damos las gracias, Alfredo, y las personas que nos están viendo en el chat nos pueden escribir sus preguntas para cuando finalicemos, se las hagamos a Alfredo, a Mario y Fernando. Así que muchas gracias y les voy a dar el pase a Brookman para que nos cuente. Un placer. Su estudio. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Mario Hola y a todos. Sí, bueno, ya no hemos saludado a la gente. Dale tú. Sí, voy a dejar de compartir para que ahí estén. Ya. Háblenos. Ahí estamos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Ahí está. Bueno, hola a todos primero, a la gente que está viéndonos, y gracias por estar acá, y gracias a ustedes también, a don Germán, a la Marcela, a todos, por convidarnos a esta oportunidad que es súper importante para nosotros, porque lo que vamos a mostrar es ¿cuántos años? 10 años de andar, bueno, ahí se van a dar cuenta, andar mirando y andar espiando cosas, y al final llegamos a una conclusión y queríamos en este momento compartirlas con ustedes. Bueno, nuestra presentación se llama La portada del Parque Cousiño, después van a entender por qué. Queremos basar nuestra investigación también en un proceso industrial, como hablaba Alfredo del proceso de la revolución industrial en el siglo XIX, fue muy importante para el comercio y la industria del mundo, y tiene que ver también con un fenómeno que empieza a pasar con las grandes potencias europeas, que empiezan a tratar de luchar por la hegemonía de tecnología. Y el fierro, los nuevos usos que se le da al metal, se transforma en la tecnología principal para demostrar un poco el sentido de modernidad que querían manifestar las potencias europeas. Por lo tanto, la adquisición del metal, de los trabajos en el metal, de los nuevos usos que se le da al metal en la construcción moderna, en la decoración, se transforma también en una especie de trofeo por el que luchan las grandes capitales del mundo para poder demostrar que han empezado a iniciar el camino hacia la edad moderna del siglo XIX. Pero eso es muy importante, el fenómeno que pasa con el metal. Vamos a hablar, creo, también de la fundición francesa, que es bien importante. Como dice acá, las capitales modernas comienzan a requerir de una nueva infraestructura, encontrando en innovaciones que vivía la industria metálica una solución a los requerimientos constructivos ornamentales. El comercio de piezas de hierro se transforma en un eje importante en el comercio internacional, que habla un poco también de la economía globalizada que estamos viviendo en el siglo XIX ya. Bueno, todos estos adelantos y todos estos productos nuevos se mostraban en unas ferias. Aquí estamos viendo una feria que se hizo en Londres. La primera feria internacional donde mostraban todos estos adelantos y todas estas modernidades para el momento se hizo en París el año 44, en 1844. Esta es del 1851. Era este tipo de edificio, ¿cierto? Como que uno podría verla hoy día, ¿cierto? Que cuando uno va a una feria de temática, como con stand, ¿cierto? Y que cada stand muestra su producto. En esta época, sobre todo la forja, los fierros, las lámparas, las esculturas, todo eso, situémonos también en la época que estamos hablando, donde en Chile, por ejemplo, y en el mundo empezaba a despertarse esto, pero en Chile no había mucho nada. En América también llega esta ola de ferias, ¿cierto? La primera feria se hace en Córdoba en el año 1871. Exactamente. Luego en Lima, el año 72, donde se muestran todas estas cosas, y bueno, y Chile, imagínense, el tercer país de América en hacer una feria internacional de esta magnitud, en el edificio que estamos viendo, que es el Museo de Historia Natural hoy en día, de la Quinta Normal, que acogió a esta exposición internacional. Por dentro, si se fijan, el museo es bien parecido hoy día a lo que vimos antes, en la foto anterior no sé si te podía echar, es bien parecido a esto, entonces es mucho más magnífico porque también es un dibujo y todo se potencia, pero es bien parecido. Albergó, ¿cierto?, a esta gran feria donde se traen, por ejemplo, las máquinas de coser, esculturas, todo lo que es ornamental, ¿cierto? Entonces fue una gran revolución un poco lo que generó este acontecimiento en Chile. El edificio entre paréntesis, lo hizo el arquitecto Paul Latú, que es el mismo arquitecto que hizo el Palacio Cousiño, entre otras cosas que vamos a ver más adelante también.
Bueno, uno de los elementos más interesantes que llegan también con la revolución del comercio es el concepto de catálogo ilustrado, que son estas especies como que tienen las grandes compañías de la época de mostrar sus productos, que contrataban a grandes grabadores, a importantes artistas para poder dibujar sus productos. Y a través de estos librillos se mostraba lo que la gente quería, que podía comprar. Es un poco lo que pasa hoy día con los catálogos. O sea, esto, que voy a tapar el nombre porque no nos dan plata, ¿cierto? Que nos llega todo en el Mercurio, en bueno, ya dije otra marca, no importa. Esto mismo, esto que estamos viendo acá, un catálogo de tienda de hoy, es lo mismo que esto en el año 1800, en este caso 75, por ejemplo. Entonces, esta grandes feria era un trampolín para estas grandes empresas, por eso también les gustaban las empresas estar en estas ferias, porque era una forma de potenciar sus negocios. La gente veía estos catálogos y lo que le gustaba lo encargaba, y llegaban de Europa a tu casa. Y así podían ser desde elementos ornamentales, desde cortinaje, muebles, vajilla, cristalería, hasta también elementos de fierro, como por ejemplo rejas metálicas, esculturas metálicas, balconaje, todo tipo de elementos también de tecnología, como por ejemplo coches, máquina de coser, como decía Fernando, elementos para la trilla, para el campo. Entonces era una instancia muy importante y que la gente podía conocer en un solo recinto toda esta maravilla de tecnología moderna. Piensen también que estamos hablando de un Chile donde la mitad de la gente, el 70% no sabía leer ni escribir. Entonces entrar a un recinto de este nivel y toparse con todas las maravillas tecnológicas que estaban ocurriendo a la par en Europa era realmente un acontecimiento muy importante. Pensemos que en esa época tampoco la gente podía viajar. No, sí. A lo mejor uno hoy en día tiene la facultad de poder viajar o de meterse a internet y viajar a través, sentado en la casa de uno y viajar y ver todas estas cosas. Uno puede recorrer el mundo sentado en su casa. En esta época, como dice Mario, que era un Chile en blanco y negro, ¿cierto? De calles de barro y todo, que llegue todo esto era como algo inimaginable. O sea, era francamente la modernidad misma realmente. Una de las fundiciones francesas que llega a la exposición 75, que es una de las más conocidas, es Valdons. Esta fundición es muy importante para la industria francesa de herrería, y en Chile la gente se entusiasma mucho con esta tienda. Y la mayoría de los elementos de repente decorativos que uno ve en las casas antiguas, en los edificios, por ejemplo, el Congreso Nacional, el Palacio de la Alhambra, la Moneda, el Cerro Santa Lucía, y una serie de parques o de espacios públicos de Chile, tienen muchas piezas de esta fundición. Acá tenemos, por ejemplo, una muestra que está ahí, la Primavera del escultor Materán Moreau, que es fundida por esta industria, versus también otra que llegó un poco antes, que es Neptuno, que es fundido por la fábrica Dussel, también francesa. Por ejemplo, Neptuno hay muchos. Neptuno hay uno en la Plaza Aníbal Pinto del Paraíso, hay uno en Lima, hay otro en Brasil, hay uno en Estados Unidos. Entonces son piezas muy decorativas, muy bonitas, pero que ya se hacen en serio. Bueno, eso también habla de siempre las pugnas que hay entre Chile y Perú, que dicen que esto era chileno, que esto era peruano. También hay muchos errores también porque no hay una sola, por ejemplo, como dice Mario, no hay un solo Neptuno. Hay 4, hay 5 conocidos. Pueden haber otros 5 más en un fondo, en cualquier parte. Entonces, no es tan ligero decir, no, esto era de acá o de allá, porque ya en esta época hay una producción en serio. Sí. Esta foto es bueno, nosotros tenemos un archivo también en la oficina. Es una de nuestras fotos favoritas porque está la Virgen del Cerro en el taller. O sea, está en Europa, todavía no llega a Chile. Y en la parte de atrás, si se fijan, a la izquierda de ustedes, está el cuerpo de la Virgen, ¿cierto? Que todavía le falta el ensamble de la mano en el brazo. Y abajo está la cabeza. Para mí esto representa como, imagínense esto armándose en otro país, viajando en barco. O sea, es francamente una cosa increíble. Y la perfección, miren la cara, uno nunca tiene la opción tampoco de ver a la Virgen tan cerca. Aquí la estamos viendo como un retrato en primer plano. Bueno, a fines del siglo XIX, principios del XX, en Chile ya se establecen fundiciones. Se establece también gente que trabajaba el metal a gran escala. Una de las más famosas fundiciones fue la fábrica Mini Hermanos, que hizo la mayoría de edificios que trabajó Alberto Cruzmont, Ricardo Larraín Bravo. La mayoría de edificios del siglo XX lo hicieron ellos. Acá tenemos, por ejemplo, la reja del Palacio de Astoreca. En la calle 18. En la calle 18. También el portón de acceso del Palacio de Arrasa, que hoy día es el Círculo Español en la Alameda. El del Palacio Aristía también en la Alameda, que son excepcionalmente lindos. Esto perdón, uno los ve muy monocromáticos, ¿cierto? Hoy día. Lamentablemente había un robo, pero terrible, sobre todo en el eje Alameda y en el centro. Más adelante vamos a ver también el tipo de decoración que tenían, pero todas estas rejas
brillaban también cuando estaban recién instaladas, tenían mucha ornamentación, hojas, florcitas, qué sé yo, doradas. Entonces estas rejas ahora uno las ve impactantes y imponentes, monocromáticas, pero imaginémonos además esto como con un baño de oro, como impresionante. O sea, lo que vemos hoy día es lo que queda de la magnificencia del momento inicial en que fueron instaladas estas rejas. También rejas más modernas que ya hablan de otro tipo de lenguaje y de estilo, por ejemplo el de Citerra y Crio, que hablan de lenguaje mucho más modernista. Y rejas ya también mucho más modernas, como por ejemplo esta Ñuñoa. Estas rejas, cuando pusiste tú, Marcela, tus diapositivas, se parece mucho a las chiquititas que tienen ustedes. Obviamente, esta es mucho más moderna. Claro. Esta era una casa de mis vecinos, que hoy día obviamente es un edificio, ya no existe. Felizmente pude quedarme con esa reja, la tengo yo. Y era una cosa muy... No, pero no me la robé, me la regalaron. No, si te creo. Bueno, un poco las dos cosas, porque fue un poco intencional, pero me la quedé yo, antes yo que la botara. Y me parece muy representativa también de una época. En Providencia y Ñuñoa, que es cierto, en Macul también, en algunas casas más antiguas de Las Condes, se veía mucho este tipo de rejas, de portones también, no solamente esta chiquitita, debe ser, no sé, de unos 45, 50 centímetros de largo, pero era muy, yo creo que está en el inconsciente colectivo de mucha gente que tiene 50, 40, 30 años hoy día todavía. Lamentablemente, muchas de estas casas están demolidas, como esta, por ejemplo, pero era muy normal ver este tipo de rejas y de forja y de trabajo en las casas. Era algo, hoy día me llama mucho la atención y agradezco habérmela dejado, pero hoy día no hay mucho donde ver estas cosas, no existe. Lo que decía Alfredo, las restauraciones hoy día no tienen los presupuestos, ni lamentablemente tienen el personal idóneo para hacer lo que tienen que hacer. Se opta siempre por lo más barato, y lo más barato, lamentablemente, la mayoría de las veces representa lo más malo. No siempre, pero en la experiencia que hemos tenido nosotros, en grandes edificios, en grandes casas, con empresas de restauración, han sido bastante malas. Qué dignidad de espacio, qué bonito. Bueno, nosotros también en este recorrido que hemos tratado de hacer del trabajo de herrería ornamental del siglo XIX, Oye, por aquí viene la sorpresa, así que ahora paren los antenas. Sí, atención. Hemos tratado también de encontrar qué pasó con estos grandes portones, porque hay una cosa el portón de Plaza Aristía que están como agregados a la portada de la casa, pero también en Chile hubo muchas portadas grandes de grandes edificios, y que eso también desaparecen porque los edificios se demuelen, y estas rejas también desaparecieron con ellos. Por ejemplo, acá tenemos el Palacio de Concha Casot, que está en Alameda, donde está el día del barrio Conchitoro. ¿Qué pasó con esta reja increíble? ¿Dónde está? Porque esa reja no se puede haber perdido ni nadie la puede haber destruido. Y en nuestra búsqueda encontramos que está hoy día en el Hospital Barros Luco. No sabemos por qué. Apareció ahí. Y es una de las rejas, porque eran dos rejas, entonces esta es una, la otra no sabemos dónde está. Ahí faltan las peanas arriba. Sí, Me cachaste para atrás. generalmente están... Toda la ornamentación, los faroles, eso es lo que generalmente falta. También, obviamente, ahí vemos el monograma de la familia puesto ahí en las dos hojas. Hoy día ese monograma fue cambiado, nos dimos cuenta, por Barros Luco, ¿cierto? Pero falta toda la parte de arriba, la coloración, todo lo... Y también muchas aplicaciones seguramente doradas que tenía la reja que no existen hoy día. Están las rejas desnudas, están peladas. Sí. También, por ejemplo, la Quinta Mex, fue una casa muy importante en Alameda, también tenía unas rejas muy impresionantes. Hoy día encontramos algunas secciones de la reja porque no está completa. Esta casa estaba donde está el barrio Virginio Paz hoy día. Esta casa se demolió, pues se fue achicando a poco, y ahí es donde está este barrio que uno entra, ¿cierto? Como por una calle y se abre el barrio, estaba esta casa al medio, al centro de este barrio. Está hoy día en un colegio en Providencia, algunas secciones de la reja. No está completa tampoco. Aquí está muy, no sé cómo decirlo, para descuartizar, no sé, un poco la reja. Se trató de armar una cosa en relación a lo que necesitaban hoy día en este colegio, en la calle Bilbao, con Manuel Montt más o menos está. Claro, felizmente algo queda, y pasamos muchas veces por ahí, y como que Mario me decía así, yo le decía, pues, no puede ser, sigue una cosa de este porte hoy día. Y al final nos fuimos, bajamos, sacamos fotografías y todo, y nos dimos cuenta que, claro, está muy mutilada, pero está adaptada a este pequeño... Pensemos en la entrada, en el ancho de la entrada de esta gran casa, versus que donde no entra, yo creo que con suerte un auto hoy día, la que está en Providencia. Toda la parte de arriba
Alfredo, tú también te diste cuenta seguramente, toda la parte de la coronación, y no sé cómo se llaman las partes, pero este fierro más grueso que está sobre antes de la coronación, tampoco existe hoy día. Pero algo hay. Pasa lo mismo también con la casa Haviland, que también está en la Alameda con Estado, que también se demolió hace en la década del 70. Y Mira. encontramos también las rejas, que son muy especiales, son rejas que empiezan como de estilo gótico, Sí, muy especiales para la casa, porque neogótico. una casa como estilo impronta colonial, pero con rejas góticas. Es un neogótico total. Exactamente. Están hoy día en el Liceo Industrial de Ñuñoa. Sí. En la calle Doctor Yojo. Fíjate, tampoco sabemos por qué terminaron ahí. Claro. Y aquí viene nosotros la sorpresa que les tenemos con el museo. El Parque Cousiño, que todos conocemos como Parque O'Higgins hoy día, el año 43 se compra para hacer la Pampilla, famosa Pampilla, que usted también tiene un cuadro muy lindo en el museo de la fiesta de la Pampilla. Sí. Exactamente. Se transforma en un paseo público y el año 1870, durante la intendencia de Tadeo Reyes, se decide construir este gran especie como de este parque de ejercicios militares. Se quiere hacer un parque público, un jardín público a la usanza del siglo XIX, que quiere hacer con todo este concepto higienista de tratar de dar a la gente espacios verdes, en una zona mucho más agreste para que la gente pasee, se distraiga y se cree este parque. Lamentablemente, hacer un parque de esta envergadura en el terreno, creo que son 119 hectáreas, el parque en ese momento tenía, era muy caro. Por lo tanto, don Luis Cousiño Esquela, que es un personaje muy importante en el siglo XIX, le ofrece a la Intendencia de Santiago y a la Municipalidad financiar en la construcción del parque, financiando desde los árboles, los caminos, los pabellones, hasta el traje de los guardabosques. Él financia todo el parque. Y en honor a eso, el gobierno decide poner Parque Cousiño al Parque Cousiño. Ahí siempre la gente nos pregunta, nosotros antes de la pandemia hacíamos city tours por las casas antiguas de Santiago, y terminábamos o empezábamos a veces también en el Palacio Cousiño por dentro, y todo lo visitábamos, y toda la gente nos aseguraba en el fondo que sabían que el Parque Cousiño era el patio del Palacio Cousiño. Esto ahora, bueno, Mario lo dijo al principio, son cosas absolutamente distintas, aunque queden cerca más o menos, ¿cierto? Una cosa tiene que ver con la residencia de los Cousiño Goyenechea y otra tiene que ver con financiamiento que hace Luis Cousiño como regalo a la ciudad de Santiago. Son cosas aparte, que es súper bueno dejarlo claro, porque siempre hay una confusión, que se cree que la casa llegaba hasta allá y era este medio terreno enorme, pero no era así. Esta fotografía que ustedes ven acá, que es don Manuel Arana Bórica, también es una primicia, porque de él no existían registros. Nosotros en la búsqueda que hemos tenido todos estos años encontramos una fotografía dedicada al arquitecto Paul Latour de Manuel Arana Bórica y su familia. Así que por fin podemos ver también la cara de este importante personaje que hoy día está muy desconocido en Chile, pero que fue un personaje muy importante en el siglo XIX. No solo en Chile, en Europa también era él muy importante y muy conocido. Esta es una imagen del Parque Cousiño cuando se creó. Ustedes pueden ver que los árboles están chiquititos, se ve la cordillera porque está recién hecho. Esta laguna, este parque, el restaurante que está al fondo, es un poco como se veía el parque en ese momento. Después tenemos esta pintura de Giovanni Mocchi, que está en Valparaíso, donde ya se ve el parque mucho más ornamentado, mucho más con árboles grandes. Un poco ese concepto como de jardín público. Y esto también es una fotografía ya del siglo XX, que es al principio del siglo XX, que está el Parque Cousiño y se puede ver también la laguna con el puente. Aquí, si se fijan un poco, si miramos desde izquierda a derecha, hay un niñito, ¿cierto?, que está con sombrero apoyado. Inmediatamente viene una sombra, y esa es la escultura que hoy día está en la esquina. Yo no me sé los nombres de las calles. ¿Dónde está la calle? Termina. Yo tampoco me sé la calle. Estúpido. Donde está el edificio Barco, en esa esquina que ahora pusieron esta pileta, ¿cierto?, con estas dos esculturas que estaban en el parque antes. Ahí están. Yo ayudé a ponerla. Sí, bueno. Sí. ¿Cómo se llama la calle? Ismael Valdés Vergara con En la entrada de Mercedes, por ahí, José Manuel de la Barra. Sí. En la bajadita del Cerro de Santa Lucía. Sí. Neptuno y Anfitrite se llama. Neptuno y Anfitrite. Sí. Entonces, si seguimos, bueno, hay otra niñita, el papá, seguramente otro hermano, y detrás del árbol está Anfitrite también. Estas piezas son muy importantes porque hoy día están, como ayudó Alfredo a ponerla en Ismael Valdés Vergara, pero también estas estaban originalmente en el Parque Cousiño. También la familia Cousiño encargó dos más para su parque privado en Macul y también para su parque de Lota. Entonces ya tenemos, por ejemplo, 3 pares de esta escultura en Chile. Quizá hay más, no sabemos. Creo que eran de Odosne.
creo que eran de Fundición Odosne, creo. Parece que sí. 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 Sí, sí, Sí. 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 Así eran, trabajaban en serie. O sea, es normal, en escultura se hacía. El Pedro de Valdivia, que está en la Plaza de Armas, te lo encontráis en España con la cabeza de otro prócer. Tal cual. Exactamente igual. Exactamente. Es que deben haber Exactamente igual. puesto cabezas, depende de lo que la gente encargara nomás. Pues tenían Sí, las súper bases, normal. iban. Sí. La estatuaria es así. Bueno, dentro del legado que hizo Luis Cousiño, porque Luis Cousiño muere en el año 73, queda también pendiente la portada del Parque de Cousiño. Don Manuel Arenas Bonica había hecho la portada, el diseño de la portada. Y queda todo pendiente porque este señor se muere y las platas se detienen hasta que de repente se inyectan nuevamente los recursos. Y en ese momento el gobierno encarga a Lyon una portada grande para el Parque Cousiño, como los grandes parques europeos, con estas portadas que son al menos 2 puertas, con una especie como de patio de honor para la entrada del parque. Y ahí entra la figura de Paul Latour. El intendente Vicuña Maquena, cuando hace su memoria anual del primer año de intendencia que él hace en Chile, dice que las rejas están en camino el año 73, en mayo del 73, y que se mandaron a hacer el año pasado a Lyon. Según nuestras averiguaciones, todos los años que hemos trabajado, parece que el intendente quiso como hacer un poco más de propaganda de lo que tenía, porque yo creo que era un poco tratar de que se viera como abultada su gestión, porque estaba compitiendo con el intendente anterior, que era don Tadeo Reyes, quien realmente hizo el parque. Por lo tanto, nosotros, según lo que hemos averiguado, es que el año 73 fueron ejecutadas recién las rejas, no el 72, como dice él. ¿Por qué? Porque en el boletín de la Exposición Internacional de Lyon del año 74 figura el arquitecto Adolphe Coquet, que es amigo de Paul Latour, quien diseña las rejas, presentando él las rejas como que se van a hacer en Chile, las rejas del Parque Cousiño. Y también la revista Croquis de Arquitectura, que es la revista más importante de arquitectura del siglo XIX en Francia, se presenta en noviembre recién de ese año el diseño de las rejas, como una cosa importante que van a venir a Chile. Por lo tanto, creemos nosotros también que eso asevera y que las rejas se hicieron todo el 73 y no el 72, como impone Vicuña Maquena. El arquitecto Paul Latour, que es amigo de Adolphe Coquet, llega a Chile en 73 para hacer el Palacio de la Exposición, que habló Fernando de la Quinta Normal. Y él se encarga en Chile de terminar la construcción de la portada del Parque Cousiño y de montar estas rejas también en Chile. Acá tenemos una fotografía de Paul Latour. Si uno transporta esto que estamos hablando nosotros hoy día, de que un arquitecto va a poner las rejas, como que uno no entiende mucho, porque si uno mandara a hacer una casa, las rejas las pondría, no sé, otra empresa y no, como que cosas distintas. Pero todo ese tipo de detalles, sobre todo en los arquitectos importantes de la época, las bisagras, hasta los pomos de las manillas de las puertas estaban supervisadas y muchas veces diseñadas por estos arquitectos. Entonces, eso es súper interesante también, que incluso él en esta portada, que uno creería que es una cosa muy simple, que lo pone cualquier persona que se terceriza, él estaba supervisando directamente también la postura de la reja y el diseño, su propio diseño. ¿Por qué sabemos todas estas cosas? Porque nosotros llevamos 10 años investigando la obra de Paul Latour. Hace mucho tiempo empezamos a investigar una biografía de este arquitecto francés que viene a Chile, para también desentrañar un poco los mitos que existían en torno a él. Fue una figura muy importante, o sea, imagínense que los 2 edificios más importantes, se puede decir, del patrimonio nacional, que es el Museo de Historia Natural y el Palacio Cousiño que tenemos en Santiago, lo hizo este arquitecto. Pero sabíamos siempre muy poco de él. Buscando todos estos años, como hablaba Alfredo también, los archivos chilenos están muy desvinculados, entonces era muy difícil buscar en el Museo Histórico, en la biblioteca, en la Universidad Católica, en el Archivo Nacional, en el Conservatorio de Bienes Raíces, toda información muy como separada y con ninguna... Con ningún hilo conductor. Exactamente. Sí. Por lo tanto, para nosotros era muy importante descubrir la verdad de este arquitecto, y a raíz de los años empezamos a investigar, llegamos a la familia en Francia, fuimos a Francia a rescatar su archivo personal, lo digitalizamos y lo trajimos a Chile, y dentro de todo este material encontramos muchas cosas interesantes, como por ejemplo, bueno, acá está Fernando con algunas hojas de la época estudiante por Latour, y encontramos también planos, por ejemplo, del diseño del Palacio Cousiño, como ustedes pueden ver allá arriba, el anteproyecto del Palacio, y también un proyecto de remodelación del Mercado Central de Santiago, que eso nunca se hizo. Y que no se conoce mucho acá, no hay muchos antecedentes tampoco. Y dentro de lo que encontramos, apareció este folletín, que es la revista Croquis de Arquitectura del año 73, donde se informa la construcción y el diseño de las rejas del Parque Cousiño en Chile, diseñadas por el señor Adolphe Coquet, que Adolphe Coquet figura en Francia como él, pero en verdad es Adolphe Coquet Latour. Ellos trabajan juntos. Por lo tanto, es muy interesante este dato, porque
nosotros también empezamos a encontrar los detalles también que tenía esta gran reja. Bueno, aquí expone en el texto que está en francés, expone cuánto pesan las rejas, por qué están diseñadas, para quién la hace. Y lo interesante también es ver que fueron diseñadas, por ejemplo, con el monograma, con ciertos detalles que hoy día no podemos encontrar. Bueno, acá tenemos un poco unos acercamientos a la pantalla anterior. El primero, el de más a la izquierda, es un escudo, ahí se puede ver, ¿cierto? Que estas coronaciones que hablamos antes, que siempre son las primeras en que desaparecen, donde tiene un anverso y un reverso, ¿cierto? El lado que estamos viendo es la cordillera de los Andes, atravesada por el río Mapocho, y ahí dice Mapocho, y por el reverso, esta parte nosotros pensamos que era la que recibía al público. Y por dentro, cuando uno entraba o podía salir, claro, veía el escudo chileno con una estrella blanca sobre un fondo azul, con un huemul y un cóndor. Hablamos con Mario por qué fondo azul, si era de metal y todo, pero muchas también eran esmaltadas. Lamentablemente no podemos aseverar qué era exactamente, pero no sé si ustedes, por ejemplo, piensan en todo este tipo de ornamentos que hay en Buenos Aires todavía. Muchas de ellas son pintadas. Entonces pensamos que puede haber estado pintadas por un lado o por los dos, tal vez incluso. Al centro, ¿cierto? Vemos el monograma con las iniciales PC de Parque Cauciño. Y todos estos follajes, ¿cierto? Estas hojas son ornamentos enchapados y martillados que los hizo el señor Rossignol, y todas eran doradas, o sea, y no solamente doradas pintadas, tenían aplicación de oro verdadero, o sea, oro a la hoja. En esta época todo lo que brillaba sí era oro, a diferencia de hoy día que no todo es oro lo que brilla. Todas estas cosas eran oro. Y al lado derecho está el farol, que es la coronación, que eran dos faroles, ¿cierto? Que lo vimos antes, de fierro y cristal, y ya a principios del siglo XX ya no eran parte del conjunto que habíamos visto anteriormente. Si quieres te echas una vez para atrás para que... Ahí esto es lo que está en la hoja siguiente partido. También informa el folletín que las rejas son hechas por el señor Martán, y presumiblemente, que eso está todavía en investigación, la firma Martán sería Martán y Compañía o Martán y Masón, que está activa en Lyon a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es una firma muy importante en la parte lionesa de Francia. Acá también tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver el monumento a los hijos de Ronald, que están en Lyon, que lo hizo el señor Adolphe Coquet, y también utilizó al señor Martin para hacer todas estas fundiciones. Él es el fundidor de todas las piezas ornamentales del monumento. Aquí en esa foto se fijan a la mano derecha, en la esquina, está también la entrada al parque, que tiene que ver un poco con estas grandes rejas y estos grandes portones que hemos visto que estaban en las grandes casas y en el Palacio Cauciño también, del mismo tipo de... Yo creo que esa es un poco más grande, pero es la misma idea en el fondo. La misma revista, pero 5 años después, también publica en su página la portada del parque del Palacio Cauciño, de la Villa Sant'Isidora, como la bautiza el arquitecto. También aparece en la revista. Entonces ahí también habla un poco que no son rejas por catálogo, sino que son rejas hechas para este fin especial. Y lo que también nos permite ver, si hacemos esta comparación, cómo seguramente se veían las rejas del Parque Cauciño. Si se dan cuenta, son rejas muy, muy similares. Y aquí también, por ejemplo, se pueden ver las aplicaciones de dorado que hablaba Fernando, todo el trabajo que tienen de hojas de acanto entremezcladas, no sé, estas volutas con estrella. Entonces es muy interesante como una aproximación de cómo debe haber sido la reja del Parque Cauciño en su momento. También dentro del material que encontramos en la casa de los descendientes de Paul Latú, también encontramos el diseño de la marquesina de fierro que tiene el Palacio Cauciño hoy día. Entonces, en el texto que se ve también escrito explica de las medidas que tiene que tener, son como indicaciones para la persona que la va a fundir en Francia. Eso es como más que nada lo que explica ahí. Y es bien interesante saber también, porque nos damos cuenta también que quizás no son piezas hechas por catálogo, como hablamos al principio, sino que quizás son piezas hechas a medida y encargadas especialmente para este tipo de casas, lo que también incrementa mucho el valor de este elemento en la arquitectura chilena. Claro, no era lo mismo tener una portada de catálogo que por muy fina que fuera, igual le iba a tener otra persona a tener esta portada que te la diseñó tu arquitecto y no hay otra en el mundo. O sea, tenía absolutamente un valor agregado. El registro más antiguo que encontramos de las portadas del Parque Cauciño es del año 1895, de una revista que se publicó en la época. Y aquí se puede ver que el diseño de las rejas sí llegó tal cual a Chile. Se puede ver, por ejemplo, el escudo que hablaba Fernando, con la coronación intacta, también los faroles de fierro, se pueden ver.
todo este conjunto interesante que era la portada del Parque Cousiño. Hacia 1900 ya no se ven las faroles, ya no existen, por lo tanto ya hay una modificación en las rejas. Esta fotografía de la colección del Museo del Carmen Maipú, Sí. también ya se ve la reja un poco más despojada de los ornamentos. Acá también en 1910 también ya no están los faroles nuevamente, acá lo mismo. Pero estaba en bastante buenas condiciones y está completa en el fondo, menos los Exacto. faroles. El año 16 todavía existe la portada, hemos hecho así como seguimiento como fotográfico. El año 20 también todavía existe la portada, pero el año 59, que es el otro registro que encontramos, ya no está la portada del Parque Cousiño. Si se fijan dónde están las palmeras, ahí estaba. Las palmeras nos dicen dónde estaba exactamente la entrada. Entonces, ahí no sabemos qué pasó. Ahí desde el año 20 y tanto, el año 30, que terminamos el último registro, hasta el año 50, no sabemos qué pasó, por qué se saca la portada del Parque Cousiño y qué pasa con las rejas. O sea, eso es un misterio, no sabemos qué pasa. Ahí se pierde el rastro de las rejas. Hasta que, afortunadamente, conocimos a Marcela Alarcón, y Marcela nos da un dato muy importante. Y nos cuenta que el año 71, desde la Municipalidad de Maipú, se decide donar al templo 3 rejas que pertenecían al Parque Cousiño. Entonces ahí está nuestra respuesta. ¿Dónde estaban las rejas? Estaban en Maipú. Y ni siquiera estaban escondidas, estaban ahí. Y no no las estaban habíamos visto. escondidas, estaban a la vista de todo el mundo. Estas son las rejas del Parque Cousiño, que es un gran descubrimiento que para nosotros nos llena de emoción porque hemos andado por años detrás de las rejas, así que estaban ahí a vista y paciencia de nosotros. Si se dan cuenta, las rejas hoy día están despojadas de la mayoría de los ornamentos que mostramos anteriormente. No están las aplicaciones de dorado, ni el follaje que tenía la reja antiguamente, no hay nada. También la clonación parece que también fue cambiada porque como otro tipo de material, ahí de repente Alfredo nos va a poder ayudar más adelante a identificar los materiales. O los años de trabajo, a lo mejor. Yo creo que fue más que cambiada, fue modificada, porque tiene unas partes exactamente iguales, pero hay otras que no coinciden. Ahí más adelante la vamos a mirar, claro. Sería un trabajo mucho más sencillo, quizás, no sé. Y acá tenemos un esquema de cómo, según nosotros, estaban puestas las rejas. O sea, tenemos estas 2 grandes portadas, los portones, que están ahí correspondientes a los 2 portones del parque, las rejas como especie como de cierre, y también esas 2 rejas chicas que quedan parte del templo, que son las entradas como de peatonales del Parque Cousiño. Acá tenemos un esquema más o menos de cómo se ve la pérdida que ha habido en la reja. O sea, todo lo que está marcado con rojo son las decoraciones que tenía antiguamente la reja, los faroles también incluido el escudo. Y a la izquierda estaría un detalle del Palacio Cousiño, para que se vea también un poco como qué trabajo es lo que falta. Es como un poco como se podría haber visto hoy día la reja si existiera todo ese detalle. Bueno, y aquí como última parte, queremos como dar también un poco a conocer otra pérdida que estamos viviendo hoy día en términos patrimoniales de herrería ornamental en Chile. En la calle La Concepción con la Costanera, en Providencia, se está demoliendo la Casa Candarilla, que era una casa muy importante del sector, que tenía estas grandes rejas que pertenecían en su momento al Palacio Bruna, que la gracia que tenía esta reja era que el Palacio Bruna, todos los elementos metálicos, fueron hechos por los alumnos de la Escuela de Arte y Oficio. Entonces es un valor mucho más agregado a esta reja porque todos los materiales del Palacio Bruna son hechos por ellos. O sea, y una calidad, o sea, europea. Yo veo eso y no. La gente siempre piensa que las cosas chilenas son más malas, no sé qué. O sea, estamos viendo ahí que absolutamente no, que era de la misma calidad, incluso a lo mejor mejor, no sé. Fantástica reja. Y lamentablemente hoy día la casa va a ser demolida y no sabemos qué va a pasar con la reja, por lo tanto vamos a dejar de verla en el sector. Y nuevamente vamos a tener una pérdida patrimonial importante de esta reja que vamos a tener que después andar buscando dónde quedó. Seguramente en el próximo conversatorio vamos a decir dónde está. Ojalá sepamos. Sí. Y nada, bueno, esta es una reflexión que hacemos. Bueno, la decide el abandono y la destrucción del patrimonio construido ha convertido a las piezas de herrería, especialmente las puertas de fierro, en un bien escaso en Chile. Hoy los pocos sobrevivientes se encuentran sacados de contexto y urge implementar medidas de conservación e investigación que permitan revelar su valor histórico y artístico. Eso es más que nada nuestra presentación y nuestro descubrimiento. Muchas gracias. Para ustedes. Muchísimas gracias, Fernando y Mario, por esta clase de arquitectura.
Nos apuramos mucho porque podemos estar hablando 8 horas, pero fue como compacto, pero bueno, resultó bien. Claro. Le voy a dar la palabra a don Germán, nuestro director, que está acompañándonos hoy. Y si tiene alguna pregunta, don Germán, para el equipo, Alfredo, ¿qué le parece? Bueno, preguntas hay muchas, pero la verdad es que lo que más me importa destacar ahora es el trabajo extraordinario que han hecho de investigación el equipo de Mario y Fernán, del Brookman, porque nos revela lo que ha sido, como dicen ellos, la desidia en defender, en conservar, en mantener este patrimonio artístico que se ha ido desapareciendo, que ha ido volatilizándose y ha ido disminuyendo, por consiguiente, la calidad de vida de todos los habitantes de Santiago que no han podido conocer todas estas obras de arte que eran, si no normales, pero por lo menos eran frecuentes en nuestra ciudad. El trabajo de investigación de usted, bueno, significa una toma de conciencia para todos nosotros, en definitiva, para tratar que de aquí en adelante o en la medida de nuestras posibilidades podamos ayudar a que este patrimonio se conserve. A nosotros especialmente nos alegra mucho que esta investigación tenga una relación tan directa con el museo, porque son las rejas que están de entrada a nuestro espacio cultural y además nos sirve incluso de logo. Quiero recordar que cuando estábamos estudiando la idea del logo del edificio, del museo, bueno, yo insistí un poco en que pusiéramos estas puertas porque no solamente una puerta significa apertura, significa una invitación a entrar, etcétera, sino que también estas puertas eran en sí un patrimonio artístico, aun cuando desconocíamos su origen. Lo singularizaba al museo del resto del edificio. Ahora, la clase que nos ha dado Alfredo Fernández respecto de todo la historia de la forja, las diferencias que hay entre una técnica y otra, el patrimonio que se ha ido formando a través de la colonia, también me ha parecido un aporte muy interesante, el conocimiento de este oficio, arte, que es la forja y que en nuestro país se ha ido deteriorando. La charla de ustedes ha mostrado cómo en el siglo XIX y al comienzo del siglo XX los grandes edificios de Santiago, yo diría que se jerarquizaban, se ponían más aún en valor a través de las rejas, que eran la expresión pública más directa con la ciudad, a través de estos trabajos tan hermosos de balcones, de puertas, de otros elementos de la forja. En fin, nosotros nos alegramos mucho como museo de haber hecho esta exposición con los elementos que nosotros exhibimos y que ha dado origen a este conversatorio. Así que muchas gracias y esperamos seguir en comunicación con ustedes para poder continuar un poco complementando tanto nuestro conocimiento respecto, como poder a ustedes a través del museo facilitarles los elementos de una mayor difusión y ampliación del trabajo estupendo que están haciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes Gracias. por la posibilidad. Tenemos una pregunta del público que va dirigida a Alfredo, que dice Melissa Geria, dice, sobre ese lenguaje oculto que comentaba el señor Alfredo, ¿es posible descifrarlo todavía? ¿Y a qué hace referencia? ¿A la autoría del artesano? ¿Al lugar donde se creó, por ejemplo? ¿Sí? Pucha, es que se ve en el tema que ven los chicos Fernando y Mario Brookman, cuando tú haces investigación, te encuentras que de repente en algunas borlas, en algunos adornos, hay filigranas con cuños, con nombres, fechas. En las esculturas que me ha tocado ayudar a desmontar, como la que está frente a Palacio Tribunales, te encuentras con simbología muy masónica, el nombre oculto de los artesanos en algunos rieles modelados,
En algunas rejas te encuentras con el clásico compás y la escuadra, que es un signo masón, y a veces es pedido por la familia, a veces es puesto por el artesano y el diseñador. Generalmente son pedidos por la familia. Claro, podría hacer la investigación, pero es como el viaje que tomaron los chicos. O sea, son 10 años metidos entre libro, investigación, y todos los días te pegáis contra muros de frustración porque dais 3 pasos y retrocedes 10. Te pasa. Me imagino que les pasó mucho. La investigación, la cultura y crear archivo es así, pero sí, se puede encontrar, se puede. Y creo que todavía tenemos, y el tema de encontrar las rejas perdidas, que lo encuentro maravilloso. Chile está lleno de estos como reductos, como de fundos, pequeñas casitas que tienen como estas rejas, y de dónde salieron estas rejas, y te encontrás como el caso mentado de Schuller, ¿no? Hace tiempo atrás, que es como un collage de pequeños, digamos, sustracciones, por no decir otra palabra, de espacios públicos, de jarrones, rejas. Ese palo era para mí, que te mostré la que me robé en la casa al lado. Ya me di cuenta ya. Bueno, es que, a ver, yo tengo piedras, me encantan las piedras, y es impresionante que Santiago se fundó alrededor de canteras. El Cerro Blanco, el Recoleta, era una cantera, el Cerro San Cristóbal era una cantera donde se sacaba basalto. Luciano Kuchevsky trató de hacer una casa arriba, que no se resta, la Casa Araña, al lado de la cantera de basalto. El Cerro Santa Lucía fue una cantera. Entonces tú puedes ver la historia patrimonial a partir de los oficios. Es muy entretenido, muy entretenido. Las capillas, las iglesias, los sectores, todo es muy bonito, muy bonito. Hay un lenguaje ahí escondido. En relación a la pregunta, me dio un poco para atrás, que hizo la persona, no me acuerdo el nombre. Melissa. La invito a revisar nuestra página, nuestro blog, que tenemos un reportaje bien interesante que yo creo que le va a gustar, que es sobre la casa del arquitecto Ismael Eduardo Mate, que está en la calle Cienfuegos, que fue la casa del Colo-Colo muchos años, que es conocida por eso, que es una casa con un castillito como medio gótico. Barroso. Y que este arquitecto, que era muy famoso en su momento, tenía toda una relación con la alquimia. Entonces este señor, cuando hizo su casa, la relacionó con millones de símbolos. Entonces la casa está cubierta de símbolos, donde hay una cosa muy especial. La herrería que tiene esa casa también está llena de símbolos. Por ejemplo, hay una, no la voy a contar para no arruinar la sorpresa, pero que lea el reportaje. Pero, por ejemplo, en la entrada, subir a la escalera, que hay como una especie como una calavera y un perrito como en forma de calavera, hay todo un panel con una especie como de herrería que tapa el ingreso de la casa, y está escrito en latín. Y esa escritura en latín es muy interesante porque le da la bienvenida a la persona en la casa, pero de una forma bien particular. Entonces, todas estas casas están cubiertas, como dice Alfredo, de mucho simbolismo que también requieren muchos años de estudio. O sea, la casa de Ismael Edwards, que era un arquitecto muy prolífico en el siglo XX, está lleno de detalles, que seguramente él, muchos de ellos se los llevó a la tumba, porque muchas cosas, hay detalles desde en las baldosas, en las ventanas, en los pasamanos, todo tiene un mundo. Entonces, por ejemplo, esa casa es muy especial. De repente hacer un estudio solamente de esta casa para saber qué significa cada cosa. Sí, hay una tesis que alguien hizo sobre esos detalles, y no toda pudo ser descifrada, justamente como dice Mario. Hay cosas que a lo mejor no vas a ver nunca, pero justamente está lleno de cosas. Esta casa es justamente la pregunta de Melissa. Esa es la pregunta, la casa Edwards. ¿Quién es el arquitecto ahí? Ismael Edwards Mate. No, pues es la casa de Ismael Edwards. O Ismael era su casa. Era su casa. ¿Y él era el arquitecto mismo? Sí. Exacto. El primer piso tenía el taller, y el segundo piso y tercero era su casa. Ya. Bueno, Muy Melissa famoso. nos dice, disculpe, Melissa nos dice: excelente trabajo desde muchas aristas, pero destaco particularmente el hecho de que valoran historia que se encuentra literalmente en la calle. Esta vista de historia y cultura material en algo tan cotidiano como puertas y rejas, que llevan a relatos e interpretaciones tan complejos, demuestran, entre paréntesis, más que nunca, que convivimos todavía con ecos del pasado. Solo tenemos que rastrear las pistas. Muchas gracias por las respuestas. Definitivamente voy a leerlo. Sí, Qué Gracias, bueno. Melissa, gracias. Así que Muchas gracias nuevamente. Bueno, invitamos a los presentes a que nos sigan en redes sociales, visiten nuestra página web, y también Brookman tiene un Instagram. No sé, Alfredo, si tú tienes un Instagram o redes sociales también. ¿Cómo te encontramos en Instagram, Alfredo? Porque Brookman está en Instagram. Yo soy bien básico, Alfredo Fernández, hasta ahí. Ya, perfecto. Ahí podemos ver la obra de Alfredo también.
Así que muchas gracias, podemos seguir conversando eternamente. Así Sin es. embargo, en honor al tiempo y a las personas que se conectaron, muchísimas gracias. A Gracias sus a órdenes, ustedes. Gracias por la doctor. invitación. Muchas gracias. Placer. Adiós. Chao. Chao, Chao. chao.